tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy a nuestro estudio bíblico de miércoles. Es un placer tenerlos con ustedes. Acompáñenme para un momento de oración, un momento de adoración a Dios antes de pasar a nuestro servicio. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por tu amor. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, has sido bueno, Señor, para con todos nosotros. Señor, te damos gracias porque tu Espíritu Santo ha sido dado a nosotros como un regalo invaluable, Dios. Señor, te damos gracias porque tú, Señor, nos has dado más de lo que podemos imaginar. Gracias, Señor, porque a través del sacrificio de Jesús en la cruz hemos sido hechos libres, Señor, hemos sido hechos santos, puros y sin mancha, Señor, dice tu palabra. Te doy gracias por ello, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de nuestra dificultad, Señor, y en medio de nuestras tormentas, tu mano siempre está con nosotros. Te bendigo, Señor, te entrego toda la honra, la gloria y la alabanza en esta tarde. Espíritu Santo, te entrego el control de esta reunión y te pido, Dios, que tú reines, que tu palabra, Señor, nos hable, caiga, Señor, como semilla en terreno fértil, Señor, en nuestros corazones. Haz de este momento, Señor, un momento íntimo contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Dígalo conmigo una vez más, te vengo a buscar. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti.
te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, eres mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, familia de Owasso First Assembly Hispano. Les habla el pastor Francisco Monroy aquí enfrente de ustedes una vez más. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos en Facebook, en YouTube el día de hoy. Gracias por regresar con nosotros y, más importante, gracias por escoger adorar a Dios y aprender de Dios a través de este tiempo con Owasso First Assembly Hispano. Antes de arrancar con nuestra sesión 2 de la Iglesia Antigua de Hechos, me gustaría ver si algunos de ustedes normalmente los miércoles tienen diezmos u ofrendas que dejar. Si usted tiene diezmos u ofrendas que dejar, hay 3 formas en que lo podemos hacer. La primera es a través de la página owassofirst.com. Usted va a la parte superior derecha de su pantalla y va a encontrar el botón Give. Usted da clic en ese botón. Si jamás se ha dado de alta, le va a pedir unos datos muy simples para darse de alta. Usted puede utilizar una cuenta de cheques a través del número de ruta y el número de cuenta. Puede hacer también el pago de su diezmo o su ofrenda a través de tarjeta de débito o crédito. Y una vez que usted se dé de alta, queda completamente dado de alta para el futuro. A menos que usted cambie de cuenta bancaria, usted va a quedar ya registrado. La segunda forma es a través de la aplicación Owasso First Assembly. Usted puede ir en su teléfono, en su tablet,
descarga la aplicación y va a tener el botón Give también en la segunda columna de su lado derecho. Va a estar por ahí, más o menos por la mitad de la columna, el botón Give. Usted aprieta el botón Give y va a llevarlo al mismo proceso que si lo hiciera por la página web. Usted se da de alta si no lo ha hecho antes. Usted puede dejar su diezmo, su ofrenda, pone la cantidad, pone la cuenta que quiere utilizar para dejarlo. Y la tercera opción es Text to Give. Si a usted le gusta textear, esta es una manera en que lo puede hacer también. Usted abre un mensaje de texto nuevo en el número donde debería ir el número de teléfono. Usted pone el número 84321. 84321 y pone en el cuerpo del mensaje la cantidad que usted quiere diezmar o ofrendar y le va a llevar a través de unos pasos muy sencillos para registrarse si usted no lo ha hecho antes. Y bien, si usted está listo para hacerlo y lo va a hacer de cualquiera de estas tres maneras, acompáñeme a orar. Señor, te damos muchas gracias en este día por aquellos hermanos, Señor, que nos están viendo en Facebook, en YouTube, por aquellos que nos están acompañando, Señor, el día de hoy. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo abra sus mentes y sus corazones para que reciban la palabra fresca, caiga como semilla en tierra fértil. Señor, gracias por aquellos que están diezmando y ofrendando. Bendíceles, Señor. Te pido que multipliques el harina, el pan y el aceite en casa. Por aquellos que no nos pueden hoy diezmar o ofrendar, Señor, bendíceles para que ellos puedan ser de bendición a otras personas en el futuro. Llena sus casas, llena sus alacenas, Señor, y sé de bendición para ellos donde quiera que ellos estén. Bendice a todos mis hermanos, sana a aquellos, Señor, que estén en enfermedad y te pido que traigas consuelo a aquellos que están pasando por momentos de mucha dificultad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar al tema. La semana pasada estuvimos viendo nosotros cómo es importante vivir en unidad y analizamos la comunión que tenía Jesús con Dios y la comunión que Jesús trató de establecer con su iglesia. Nosotros vimos ejemplos de cómo Jesús mantenía una comunión con el Padre Dios a través de la oración. Y vimos que era una comunión muy, muy cercana. Incluso vimos el ejemplo de Jesús quedándose en el templo discutiendo con los maestros de la ley mientras sus papás y el resto de su familia iban ya camino de regreso a su ciudad natal desde Jerusalén. Vimos también que a Jesús le gustaba salir a orar a diferentes lugares. Y no solamente eso, pero también los evangelios nos dicen que Jesús ya sea iba solo o llevaba a sus discípulos a orar a diferentes lugares. Vimos el ejemplo de Jesús cuando fue al monte a orar y se transfiguró y estuvieron con él Elías y Moisés. Vimos también el ejemplo de cuando Jesús estaba a punto de ser entregado para ser crucificado, cómo subió también al monte a orar y pasó tiempo con los discípulos. Encontramos también, esto no estuvo la semana pasada, pero se lo doy el día de hoy, encontramos también en los evangelios el ejemplo de aquel niño endemoniado del cual los discípulos no pudieron echar fuera al demonio. Y Jesús les dijo, este género únicamente puede ser sacado o expulsado a través de oración y ayuno. Jesús llevó a sus discípulos en varias ocasiones a diferentes lugares, les enseñó a orar y les puso tantos ejemplos sobre el poder de Dios y el poder de la oración. Me gustaría que me acompañe a esta cita bíblica, Lucas 7, 7, 11, y voy a leer de la versión Reina Valera 1995. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dé una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Gracias, Señor, por esta palabra que es impresionante, es hermosa, por esta preciosa promesa que tú nos estás haciendo, Señor, de escucharnos cada vez que nosotros hablemos a ti, Señor, y de darnos todas aquellas bendiciones, Señor, que tú tienes en tu plan para nosotros. Bendice esta palabra, Señor, y te pido que nos revele hoy, Señor, sabiduría, paz y sobre todo, Señor, que traiga a nuestro corazón esa revelación fresca de lo que tú quieres hacer con nosotros y a través de nosotros. Pero más importante, ayúdanos a entender la importancia de la oración como una parte esencial de nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús. Bien, vamos a ver la oración en la iglesia.
¿Por qué es tan importante que nosotros como cristianos nos dediquemos a orar y a levantar nuestra voz al cielo? Vamos a ver qué es. El libro de Hechos, en este libro de Hechos se nos presentan varios ejemplos de la oración y aquellas situaciones durante las cuales los discípulos estuvieron en oración. Al leer nosotros el libro de los Hechos, vamos a poder observar que la oración es siempre el primer recurso que los discípulos utilizan. Y esto es una cuestión que hemos predicado con anticipación. La oración nosotros no la debemos tomar como la última opción o como ya descartamos todo lo demás, vamos a ver si el Señor nos oye. La oración para nosotros como pueblo de Dios es el recurso primario y lo más importante que tenemos nosotros que manifestar y que enseñar a la gente afuera. He puesto el ejemplo en muchas ocasiones del matrimonio. Si usted es una persona casada, usted va a entender esto, pero si usted es joven, no está casado, es soltero todavía o es niño y está viendo también este video, va a entenderlo de la siguiente manera. La oración es nuestro medio primario de comunicación con Dios. Si pusiéramos como ejemplo el matrimonio y usted es casado y vamos a pensar que usted, señora, de repente deja de hablarle al marido por la razón que sea, y el marido viene y le habla a usted y la busca y usted simplemente no contesta. Y no lo pela y usted se va a dormir y usted se levanta al día siguiente y hace sus quehaceres, etcétera, pero no le habla al marido, no le hace caso. Y esto pasa por días y días y días. Va a llegar un punto en que el marido desesperado le va a decir, oye mujer, pues ¿qué te hice? Dime cuál es tu problema. Y si usted sigue sin contestarle, el marido va a terminar yéndose o buscando consejería o algo porque no va a saber qué fue lo que pasó. Igual hasta la lleva al médico a ver si no perdió usted la capacidad de hablar. Puede ser viceversa, igual la mujer. Si la mujer habla al marido y el marido no le contesta y no la pela, las mujeres son todavía más sensibles. Muy probablemente usted como mujer va a decir, ¿sabes qué? Pues me voy a vivir con mi mamá o con mis papás y pues ya cuando quieras hablarme, pues ahí me buscas, ¿no? Y ustedes como hijos, por ejemplo, a los jóvenes hablando, si ustedes no hablan con sus papás, si ustedes no les externan a sus papás las cuestiones o sus papás les hablan y ustedes no les contestan, va a llegar un punto en que los papás van a estar sacados de onda, no van a saber qué hacer. Y de igual manera, si ustedes le hablan a sus papás y sus papás no los contestan a ustedes, va a llegar un punto en que si sus papás no les contestan, ustedes van a estar así de, uy, pues estos ya no me quieren en la casa, mejor me voy. Y usted va a querer hacer cualquier otra cosa por salir de la casa. Es lo mismo con la oración. Con la oración nosotros como creyentes tenemos ese medio de comunicación con Dios. Y si usted no se comunica con Dios, sí, Dios conoce el corazón y Dios sabe la necesidad. Pero la palabra dice que Dios conoce, antes de que nosotros le pidamos, Él ya sabe cuál es nuestra necesidad. Pero nosotros tenemos que abrir la boca. He puesto este ejemplo también en muchas ocasiones antes. Si usted, por ejemplo, tiene un niño y el niño quiere que usted le compre una pelota, el niño está muele y muele, y duro, que quiere que le compre la pelota y cada vez que puede se lo deja usted ver, pues usted va a entender y en algún momento de cansancio probablemente, si no es por otra razón, usted le va a comprar la pelota al niño. Es igual con Dios. Dios sabe lo que usted quiere, lo que usted necesita, pero si usted no se pone las pilas, si usted no se mete a trabajar y a orar y a hablar con Dios todos los días, es muy probable que usted no logre conseguir lo que usted está buscando. Recuerde que pasó con una oración de Daniel, que después de un tiempo de estar orando, recibe la visita del arcángel y le dice, qué bueno que no dejaste de orar, porque teníamos una batalla impresionante allá arriba. Si hubieras dejado de orar, hubiéramos perdido la batalla. Es igual con nosotros. Nosotros como creyentes debemos seguir el ejemplo. Utilizar la oración como nuestro primer recurso en nuestra vida, como nuestra primera arma de la batalla y no como la última opción. Nosotros no debemos buscar gastar todos nuestros demás recursos antes de llegar al punto de la oración. La oración es el punto primario y es el arma de guerra más importante que tenemos nosotros como cristianos. En el libro de Hechos encontramos los siguientes pasajes que van a resaltar la oración como un estilo de vida. Acompáñame a estos pasajes rápidamente. La primera es oración corporativa. La oración corporativa es una oración en unidad.
con otros creyentes. Es como cuando convocamos a la reunión de oración en la iglesia, convocamos a la reunión de los jueves para orar por nuestras autoridades, etc. Es un momento en que tenemos todos los creyentes la oportunidad de juntarnos para hacer guerra contra alguna situación en particular o en favor de alguna situación que estamos persiguiendo. Esta es una de las formas de oración más importantes que están especificadas en la palabra de Dios. Sin demeritar el valor de la oración individual, por supuesto, como un fundamento principal de la relación personal de cada creyente. Usted tiene que tener un tiempo de oración individual en casa y también debe tener un tiempo de oración corporativa con el resto de la iglesia. La iglesia de Hechos buscó también oración o ejecutó oración buscando dirección. Por cierto, el pasaje del anterior de la oración corporativa usted puede irse a Hechos 1:14 y Hechos 2:42. Son momentos críticos en la iglesia antigua donde utilizaron oración corporativa como un medio de guerra. Oración por dirección. Los discípulos estaban en un proceso importante para elegir al sucesor de Judas Iscariote y ellos se reunieron pidiéndole dirección a Dios en Hechos 1:24. Excelente ejemplo de oración corporativa. Se ponen a orar, le piden a Dios que les diga quién debe suceder a Judas Iscariote y cae Matías como el representante o el siguiente 12º o 12º discípulo que iba a quedarse en el lugar de Judas Iscariote. La tercera manera en que vemos la oración utilizada en la iglesia antigua de Hechos es la oración que estimula el mover del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés dice la palabra de Dios que los discípulos estaban reunidos celebrando y oraban unánimes, y en ese momento dice que entró un viento recio, el Espíritu se repartió sobre ellos como en forma de lenguas de fuego y ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes lenguas. Hechos 2, puede usted verlo en los versículos 1 al 4 y lo va a poder encontrar nuevamente en el capítulo 8, versículo 15 del libro de Hechos. Otra forma en cómo ellos expresaron o utilizaron la oración fue para que Dios les diera valentía, les diera esa capacidad de presentarse valientemente y sin temor ante las amenazas que estaban recibiendo de parte de los líderes judíos. En Hechos 4, 23 al 31, los discípulos y otros creyentes estaban orando en agradecimiento que Pedro y Juan fueron liberados de la cárcel y estaban orando por valentía para predicar la palabra de Dios. Cuando ellos terminaron de orar por valentía y por las palabras correctas, o sea, por sabiduría para hablar el evangelio, el lugar en el que estaban tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esto me recuerda una situación muy interesante que pasó hace ya muchos años. Usted escuchó hablar de la calle Azusa, famosa, el avivamiento que ocurrió en calle Azusa, donde aquel líder que estaba dirigiendo todos estos servicios empezaron a buscar del Espíritu Santo y a orar intensamente, y llegó el poder del Espíritu Santo tan fuerte, hubo manifestaciones tan claras que arrancó un proceso de avivamiento increíble en los Estados Unidos a través de este evento. Nosotros debemos estar buscando de parte del Espíritu Santo que venga ese derramamiento sobre nosotros, que nos dé valentía y, más importante, que nos quite a nosotros ese temor y esa timidez de ir a hablar el evangelio, porque el evangelio no va a ir a hablarse por sí mismo a la gente. Nosotros somos aquellos emisarios que Dios está mandando al mundo para que hablemos de su Espíritu Santo y de su palabra a otras personas. Otra forma en cómo utilizaron la oración la iglesia antigua de Hechos fue a través de elección de autoridad, fue utilizada para la elección de autoridades. Los apóstoles oraron para el nombramiento de diáconos que se encargaran de cumplir todas las labores del cuidado de las viudas y de otros asuntos con los creyentes, mientras que los discípulos podían encargarse de esparcir el evangelio. Esto lo puede encontrar en Hechos capítulo 6, versículo 16. Esta es una historia muy peculiar porque
llega Pedro y le dan el reporte de que las viudas están quedando sin atención, y ahí es donde empiezan ellos a orar para que Dios les revele la forma de corregir el problema, y precisamente viene la elección de esos diáconos y de estas autoridades espirituales que se van a encargar de revisar que toda la repartición de los alimentos y de la ayuda para las viudas se hiciera de la manera adecuada. Otro tipo de oración que encontramos nosotros en la iglesia de Hechos es intercesión y perdón. Esteban, por ejemplo, fue apedreado y fue muerto por los judíos por su osadía y por su denuedo al ir a hablar del Evangelio y de Jesús. Pero antes de morir, una de las cosas que ocurrieron fue que Esteban oró a Dios intercediendo por aquellos que estaban agrediéndolo físicamente en ese momento. Usted puede encontrar esta historia en Hechos 7, versículo 60. Esteban se entrega a las manos de Cristo y le pide a Dios que perdone a aquellos que están matándolo injustamente. La otra que vemos también es una oración que trae sanidad y vida. En varias ocasiones los discípulos oraron por personas enfermas e incluso por personas que ya habían fallecido y regresaron a salud perfecta o a la vida. Usted lo puede encontrar en Hechos 9:32 y Hechos 9:36 al 43. No pasó que precisamente iban rumbo al templo de la Hermosa y estaba aquel cojo de nacimiento ahí y le dan, llega la sanidad a él a través de las manos de Pedro. Es una de las historias que vamos a encontrar, pero más que esto viene la oración como tal por sanidad y la oración como tal para ser resucitados. Otra oración que encontramos es una oración que trae salvación por aquellos que eran gentiles, que no tenían derecho a acercarse al templo o acceso como tal al templo y al lugar santo, etc. Los gentiles, hay que recordar que eran todas aquellas otras naciones que no eran de origen judío. Ellos eran considerados inmundos y de ahí la palabra gentil. Los gentiles fueron de hecho traídos al conocimiento de la palabra de Dios a través de aquel éxtasis en el que Pedro entra estando esperando por ahí la cena. Está en el tejado de aquella casa, recibe el éxtasis y ahí Dios le está hablando que no llame inmundo a lo que ha sido ya bendecido, refiriéndose en una parte más importante a los gentiles. Y asimismo Ananías recibe a Saulo de Tarso, que había quedado ciego después de su encuentro con Jesús. Él ora Ananías ora por Saulo. Saulo queda restaurada su vista y se convierte de una manera radical y empieza a predicar el evangelio de una manera poderosísima. Esa oración precisamente de Ananías trajo salvación a los gentiles, pero no solamente a él. Recuerda usted también aquel centurión que recibió en él y su familia entera la salvación gracias a una oración que Pedro hizo cuando venía precisamente, cuando venía aquel siervo de este centurión a buscarlo. Vemos también la oración que trae libertad a aquellos que están encadenados, aquellos que están oprimidos a través de esclavitud o a través de los que están como tal en prisión. Cuando Pedro fue puesto en la cárcel, los discípulos oraban por la libertad de Pedro. La oración de los creyentes trajo libertad a Pedro. Usted lo ve en Hechos 12, 5 al 19. Es ese ejemplo precioso en el que se abren todas las puertas. Pedro logra salir, llega, toca la puerta y sale la criada por ahí y lo ve y no lo puede creer. Entra de regreso y le dice a todos que estaba Pedro allá afuera. Es una historia muy muy interesante donde la oración de los justos tuvo un impacto impresionante al abrir las puertas de la cárcel y traer a la gente al conocimiento, o bueno, traer a la gente a ver lo que había hecho Dios en la vida de Pedro a través de la oración de esos cuantos que estaban reunidos en aquella casa. Esto que estamos analizando hoy son ejemplos de oraciones, son ejemplos de las acciones tomadas que son más vistas o son más obvias en las historias de Hechos. Y la oración es uno de los dos componentes
pilares de la vida de los creyentes. Si nosotros no oramos, estamos como tal descuidando una de las partes más importantes de nuestra comunión con Dios. La oración es también el medio de comunicación más eficiente que tenemos para con Dios. Si nosotros no oramos, no podemos esperar que Dios se mueva en nuestras vidas. Imagine la oración como una conexión a internet o su teléfono celular. Ahorita que todo se mueve por internet y todo a través de comunicaciones. Imagínese que si usted lleva una vida de oración normal, usted tiene todas esas barritas del Wi-Fi, las barritas de la conexión celular hasta arriba. Pero mientras más descuida usted su tiempo de oración, empiezan a bajar y empiezan a bajar hasta que usted queda completamente incomunicado. Era lo que le decía, es nuestro medio principal de comunicarnos con Dios. Usted deje de cargar su teléfono o desconéctese del internet y póngase en un área de poca señal y va a ver qué difícil es comunicarse con sus parientes y amigos. Usted no puede organizar eventos, usted no puede organizar las taquizas, usted no puede ni siquiera pensar en desconectar su cabeza del encierro que pasamos para hablar con un amigo porque usted no va a tener señal de ningún tipo. ¿Cómo va a recibir usted respuestas si usted no tiene señal para recibir la respuesta? O si no tiene usted batería para recibir la respuesta, su teléfono se va a quedar sin batería en algún momento. Tal vez usted envía una carta por correo, pero ¿qué tal si la carta no llega? ¿O qué tal si se mojó con la lluvia? ¿Quién sabe? Si nosotros no oramos, si no leemos la palabra de Dios, si nosotros no nos relacionamos con otros creyentes en unidad, no podemos lograr establecer una buena conexión o comunicación con Dios y por lo tanto vamos a perdernos completamente de todas las bendiciones y de todas las promesas que Dios nos dejó a través de su palabra. Vamos a perdernos más importantemente de la respuesta de Dios y no vamos a poder escuchar su voz. Vamos a estar absolutamente perdidos sin la voz de Dios en nuestra casa, sin la voz de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Si usted anhela más de la presencia de Dios, la mejor manera de alcanzar esa más presencia de Dios es a través de un tiempo de oración diario con Dios. Es a través de un tiempo de comunión, a través de un tiempo en el que usted pueda relacionarse directamente con Dios. Y vamos a entrar a la parte de preguntas y respuestas, a la discusión. Mucha gente, sobre todo gente que viene de un trasfondo que era sin mucha religiosidad, sin mucha conexión con Dios, incluso en algunos casos con cierto fondo ateísta, van a decirnos, pero ¿por qué es importante la oración? ¿Para qué quiero ser religioso y orar todos los días? Bueno, la oración es importante porque ese es el único medio, ese y leer la palabra de Dios, es los únicos medios que usted tiene para comunicarse con Dios y para que Dios se comunique con usted. Si usted no pasa tiempo en oración, es como si usted dejara de hablarle a algún familiar, a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Y es como si usted como tal desenchufara todos sus medios de comunicación y se quedara usted incomunicado en una isla desierta. Si usted está esperando que Dios se mueva de alguna manera en su vida, no lo va a poder lograr si usted no ejecuta el proceso de estar orando todos los días, de estar poniéndose en las manos de Dios todos los días. ¿Cuáles son los dos pilares fundamentales de la vida de un cristiano? Lo que vamos a platicar. Los dos principales pilares de la vida de todo un cristiano son la lectura de la palabra y la oración. Ayer vimos la unidad, pero la unidad no se da si nosotros no tenemos estos dos pilares en orden. Nosotros no podemos llevar una sana interacción con otros cristianos si no estamos nosotros escuchando y leyendo la palabra de Dios, teniendo tiempos de oración con Dios. Lo único que vamos a hacer es llevar relaciones frágiles y probablemente destructivas si nosotros no estamos poniendo nuestras relaciones a través de la oración y de la lectura de la palabra. ¿Por qué es importante la oración corporativa?
Así como es importante la oración individual, la oración corporativa es importantísima por tres razones. La primera es porque nos mantiene en un cuerpo en unidad como creyentes, como cristianos. Usted está con otros cristianos, usted está en un mismo sentir con otros cristianos. La segunda es porque si nosotros, dice la palabra, estamos 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo, Él está en medio de nosotros, está escuchando. La oración de los justos puede mucho. Usted necesita de los demás hermanos. También dice la palabra, punto número 3, que si usted y otras personas más están de acuerdo en lo mismo, hace más peso su oración. La oración corporativa nos va a ayudar a hacer el peso necesario para que todas las peticiones que tengamos sean escuchadas por Dios. No va a garantizar que se haga el cumplimiento de las peticiones en el momento que a usted le parezca. Garantiza que Dios los escucha y en el tiempo correcto Él hace que las cosas sucedan. ¿Qué tipos de oración existen? Estuvimos viendo diferentes tipos de oración. Vimos como orar por nuestras autoridades, orar por dirección. Vimos los otros tipos de oración para sanidad, para levantar gente de los muertos. Vimos la oración para recibir restauración y perdón. Hay varios tipos, están listados todos allá en el texto arriba. Si usted necesita una copia del texto, con mucho gusto se las puedo hacer llegar. Pero hay varios tipos de oración, podemos pasar rápidamente a través de ellos nuevamente. El primero y más importante es, la oración corporativa. Segundo es la oración por dirección. Tercero es la oración que estimula al mover del Espíritu Santo. El cuarto, oración por valentía y por sabiduría. Elección de autoridades, oración de intercesión y perdón, oración por sanidad y por vida, oración que trae salvación a los gentiles, salvación en general, y oración por aquellos que están encadenados, encarcelados, en prisión, en esclavitud. ¿Puedo orar para que el equipo de audio del vecino se descomponga si su música me molesta en la noche? ¿Por qué sí o por qué no? Este es un ejemplo muy burdo que puse aquí como pregunta, pero realmente mucha gente hace el comentario, voy a orar por ti, y realmente la oración que está pensando en su cabeza, sí, voy a orar para que te caiga un piano encima cuando vayas caminando por la calle. ¿Por qué este tipo de oraciones? Déjeme contestar la primera pregunta. ¿Puedo orar de esta manera? La respuesta es no. La razón por la cual usted no puede orar de esta manera es porque la oración está hecha para edificación del creyente. Y usted no va a ser edificado con la muerte o con causarle daño a alguien más. Causar daño es absolutamente en contra de lo que usted está tratando de creer o tratando de seguir. Si usted está yendo a leer su Biblia y a tener tiempos de intimidad con Dios. Una oración que sea así de vacía y así de egoísta no va a llegar muy lejos. Le voy a recomendar que ni siquiera la tome en serio, no la tome en cuenta. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Para nosotros, orar en el Espíritu significa utilizar las lenguas que Dios nos ha dado a través del bautismo en el Espíritu Santo para comunicarnos directamente en un idioma divino o espiritual. Muchas veces nosotros como cristianos llegamos al punto en que no sabemos por qué razón específica o cómo orar por una situación específica, pero cuando oramos en el Espíritu se comunica con el Espíritu de Dios a través de nuestra voz. Y además de que orar en el Espíritu es una manera en que nosotros rendimos incluso nuestro lenguaje para Dios. Entonces orar en el Espíritu es altamente importante. ¿Por qué es importante también orar por dirección y sabiduría? Bueno, si usted no tiene dirección, es como si usted agarrara el coche, se sube en una de las autopistas y maneja sin saber a dónde va. Usted va a llegar a un punto en que se le va a acabar el combustible o después de manejar muchas horas se va a quedar, ¿a dónde rayos voy? Esto es precisamente lo que necesitamos y la razón por la cual oramos por dirección. Orar por sabiduría es similar. La razón por la cual oramos por sabiduría es porque queremos tener la respuesta correcta en el momento correcto. Queremos tomar las decisiones apropiadas que vayan acordes a la voluntad y a la palabra de Dios.
Usted no puede tomar una decisión correcta si no tiene sabiduría. Usted no puede llegar a donde Dios tiene la visión de que usted llegue si usted no tiene esa dirección que Dios va a proveer para usted. Ahora, ¿por qué debemos orar por nuestras autoridades? La Biblia dice que las autoridades fueron impuestas por Dios. Y las autoridades, tanto ellos como nosotros, necesitan sabiduría y necesitan dirección, sobre todo en esta época de pandemia tan difícil. Todas nuestras autoridades han tenido que estar reuniéndose, tomando decisiones muy duras, pero quiero decirle una cosa. Muchas de nuestras autoridades afortunadamente son creyentes y han tomado el paso importantísimo de poner en las manos de Dios la situación y tomar un paso de fe impresionante y pedirle a Dios que tome el control de las cosas. Es importante que oremos por ellos porque tanto usted como yo, y así como nosotros, nuestras autoridades, necesitan tener dirección, necesitan tener sabiduría y la iluminación del Espíritu Santo para ejercer sus funciones. Si usted ora por sus autoridades todos los días, usted va a ver que las autoridades están tomando decisiones para beneficiar, que son decisiones que a lo mejor de corto plazo no van a tener un beneficio inmediato, pero a largo plazo van a dejar un beneficio para toda la población o toda la ciudad o el estado o donde usted esté residiendo. Orar por nuestra necesidad, por nuestras autoridades, es altamente importante. Ahora, ¿por qué debemos usar la oración como nuestro primer recurso y no como la última opción que tenemos? La razón por la cual lo debemos hacer es porque nosotros, si salimos a la guerra y, por ejemplo, vamos a pensar que salimos a la guerra y llegamos al campo de batalla y en lugar de sacar la pistola o sacar la ametralladora o sacar la espada en las épocas bíblicas, tomáramos piedras, no le vamos a hacer nada a un enemigo que no podemos ver, no podemos ni siquiera alcanzar con una piedra porque está a una distancia bastante larga. Usted quiere utilizar el arma que es apropiada para el tipo de ataque que usted está recibiendo o que usted está ejecutando. Usted no va a pelear, por ejemplo, contra, un enfrentamiento militar de un país que tiene tanques y tiene aviones y tiene helicópteros y tiene todo este armamento de guerra con una resortera y con un arco y flechas, porque usted no les va a hacer nada a los tanques y mucho menos va a usted poder tirar un avión con una flecha. Usted va a decir, bueno, a lo mejor si le pega bien al motor, si lo alcanza a tirar un motor, pero para que una flecha llegue hasta donde va un avión ultrasónico está muy difícil. Pero de todas maneras, usted no va a pelear con las armas equivocadas, usted va a usar las armas correctas para pelear. Por eso necesitamos utilizar la oración como el primer recurso, porque la oración es el arma principal y la mejor arma que tenemos para cualquier situación. No importa cuál esa situación sea. Entonces, ese es el tema que tenemos precisamente para hoy. Haga de la oración un estilo de vida. Haga de la oración su primera actitud, su primera actividad del día, su primera reacción ante cualquier situación. Si usted necesita más recursos sobre oración, contácteme a través de Facebook, déjalo en los comentarios aquí en Facebook o en YouTube también en los comentarios, o puede localizarme en fmonroy@oguasofirst.com y con mucho gusto le voy a mandar más información y más material sobre la oración. Le agradezco mucho el estar con nosotros. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, por tu favor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Gracias porque tú eres un Dios poderoso, un Dios de favor, un Dios de amor. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que hoy toque los corazones de todos aquellos que nos están viendo, Señor, aquellos que no pudieron conectarse con nosotros. Te pido que los alcances también. Forma en nosotros, Señor, un corazón que principalmente busque la conexión contigo. Un corazón que te busque con todas sus fuerzas. Un corazón, Señor, que esté lleno de amor por ti. Un corazón que esté lleno de una necesidad y un deseo de conectarse contigo y no separarse de ti jamás. Bendice a todos mis hermanos allá afuera, Señor. Bendice a aquellos que no pudieron estar con nosotros hoy. Llévales, Señor, con bien a sus destinos, a casa, a sus trabajos.
Llena, Señor, sus alacenas, Señor, que no falte nada en sus casas. Y te pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo les llene, les dé salud, les dé dirección, les dé sabiduría, Señor, y más importante, que los sature todos los días, de manera que puedan ellos buscarte, anhelarte, seguirte y obedecerte todos los días, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y bien, nuevamente le agradezco mucho el estar con nosotros. Fue un placer tenerle hoy. Y bueno, no se desconecte, nos vemos el domingo a las 10:30 de la mañana. Si usted quiere estar presencialmente en la iglesia, tenemos protocolo para que usted seguramente pueda entrar y pueda salir sin riesgo de contagio o sin tanto riesgo de contagio. Si usted no se siente seguro, si usted está enfermo o ha sido expuesto a una persona que resultó positiva en los exámenes, le voy a pedir que no venga a la iglesia físicamente, pero nos puede acompañar a través de Facebook o YouTube. Muchas gracias nuevamente. Tengan ustedes un excelente resto de su semana y Dios me los bendiga sobreabundantemente. Chao.